padres escuchan que lo intuyen, pero no lo saben cierto porque no hay imágenes. Pues lo vamos a contar. Es que Begoña, luego ella tiene su propio blog, su página en Facebook, donde cuelgan los programas con imágenes. Entonces, claro, la hemos pillado. Estábamos aquí de charreta, ella y yo, tema interesante, y se le había olvidado poner una cosa en la cámara, pues se trae su trípode, la cámara, en fin, todo, todo perfectamente ordenado para poder grabar este espacio y que luego los papis y la gente interesada en el tema de la educación pues lo puedan ver también con imágenes. Y la hemos pillado en un renuncio hoy, Nos ha pillado de charreta. Nos ha pillado de charreta, aquí. Bueno, estupenda y guapísima, el naranja te favorece mucho y además te queda como muy valenciano. Claro, pues, como no, de naranjita. Las puertas del estudio que son de color naranja. Verdad, Bueno, ya está todo preparado, la cámara en funcionamiento. Yo le he dicho, a mí no me saques, porque yo me dedico a la radio, porque no quiero que me vea nadie. Es una lástima porque enganchas mucho. Alguna vez he salido, pero digo, ya tengo bastante yo de imágenes. Sal tú, que eres la protagonista, no me gusta y eso, sale ella espectacular. Me siento sola. Ya, pero mira si somos aquí gente. Sí. Begoña Fao, maestra de educación infantil, siempre con ella tenemos una charla estupenda de 1:30 los martes. Y hoy vamos a hablar de algo que yo le comentaba al inicio del programa a Ángel García. Le decía, todavía me acuerdo cuando yo era pequeña y más que contar un cuento, porque mis padres estaban ocupados, pero tenían negocio propio y en muchas ocasiones no podían, aunque también lo hacían, pero bueno, menos, yo tenía los cuentos en discos de vinilo. Y tenía un tocadiscos de esto que abrías la tapa y la tapa era el altavoz. Lo recuerdo. Y ahí me ponía yo los cuentos. Me acuerdo de La ratita presumida, que además iba el gato con botas, pero sobre todo de la ratita. El flautista de Amelín también lo tenía. Todos. Porque además me compraron un disco con varios y entonces yo lo que hacía es que tenía varios cuentos en el mismo disco. El flautista de Amelín, el gato con botas, el soldadito de plomo. Yo le ponía unas imágenes, la imaginación volaba. Aquello es un momento, de verdad, son unos momentos que los recuerdo con muchísimo cariño y muchísima nostalgia. Y hoy precisamente vamos a hablar de la magia de los cuentos, la magia de esos cuentos que nos cuentan y que nosotros contamos a nuestros hijos y que nos contaban nuestros padres. O como yo, los escuchábamos en un tocadiscos, pero que sin duda alguna aprendíamos lecciones muy importantes de ellos. ¿Y sabes lo que está sonando? Pues cuéntame un cuento. Cuéntame un cuento. Nos vamos hasta Galicia, con celtas cortos. Ahí está. ¿Cómo sabe animarnos? Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues ya está, me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues qué mejor momento que para contar un cuento que cuando se va a ir a la cama. Además, Eva, cuando se cuentan los cuentos hay que crear un ambiente propicio. Claro. No podemos contar un cuento, pues nada, aquí te pillo, aquí te mato. No, hay que crear pues un ambiente tranquilo, una iluminación adecuada, tenue, que no haya mucho alboroto, que no distorsione la narración del cuento, así como la escucha. Y como tú muy bien decías, los cuentos, ¿quién no se acuerda de los cuentos que nos contaban nuestros padres o que escuchábamos en los tocadiscos? Es verdad. Y además que nos han dejado esa huella. Y hoy precisamente que los padres y los niños están tan acelerados, están tan estresados de tanta actividad que llevan en el día a día, yo creo que todos los papás deberíamos encontrar un huequecito para intentar unirnos, acercarnos a nuestros hijos, crear esos momentos propicios de comunicación, de intimidad, de complicidad, y qué mejor que un cuento. Sin duda alguna hoy vamos a hacer especial hincapié en ese momento en el que le contamos un cuento a nuestros hijos como nos lo contaban nuestros padres o como los escuchábamos en los discos, pero acabas de decir algo muy importante, Begoña, y es crear esos momentos de unidad con la familia, el comer, el cenar juntos, ¿no? El día a día nos hace a veces que cada uno tenga un horario y cada uno coma o cene a una hora y hemos perdido un poco esa unión. Estamos esperando que llegue la hora de la cena porque están los hermanos, está la madre, el padre, en ocasiones la tía, la abuela, los abuelos. Exacto, ese momento íntimo de la familia es que te une, se está perdiendo. Se están perdiendo, Eva, y cada vez más. Por lo que digo, porque llevamos muchas actividades, padres e hijos, y llevamos horarios diferentes
diferentes, pues hay que encontrar esos pequeños momentos al día, que los hay, si no puede ser en la comida, porque los niños se quedan al comedor, En la cena. pues en la cena, pero no ponemos televisión y estamos hablando de nuestras cosas, de las cosas que les han pasado a los niños y las que nos han pasado también en el trabajo, a nosotros o en el día a día. Hacer familia. Hacer familia. Esto que se está perdiendo y que da mucha pena porque son momentos que cuando somos mayores, si llegamos a una edad, recordamos Lo esos recuerdas. momentos de unión con la familia, Sí, alrededor de la mesa. Siempre ocurre algo, alguien dice algún chascarrillo, pasa cualquier cosa que nos divierte, que nos sorprende. Sí. O Qué las pataditas por las bajo patadas. de la mesa diciendo, algo están hablando ahí interesante que no llegas a percibir, pero que a ti te da risa o cualquier cosa que... Esto que se nos queda pegado aquí para siempre en la mente. Pues los siempre. cuentos es lo mismo, en las comidas es un momento de unión familiar y los cuentos pues igual. Hay que crear un momento al día, pues la hora de ir a dormir o mientras estás bañando a tu hijo o estás con él o estás cocinando, ¿por qué no contarle un cuento? Claro. Pero es una forma de unirte y a tu hijo y crear esa complicidad. Además, con los cuentos podemos potenciarles muchas cosas, la creatividad, la ilusión, es algo que debemos utilizar los cuentos que están tan al alcance hoy en día, de todo el mundo, porque si no podemos comprarlos, podemos sacarlos de internet o podemos, que mejor, inventarnos nuestros propios cuentos, que a ellos les encanta, porque los cuentos que son inventados no lo saben más que su papá, su mamá y él. Entonces tienen más magia. Tiene como más aliciente, exacto, ¿no? También es cierto que el cuento, cuando se narra, debemos poner cuerpo y alma al narrar el cuento. No podemos contar un cuento a nuestros hijos de una forma lineal, totalmente anodina. Yo qué sé, pues Pepito iba por la playa y de pronto se encontró con una estrella de mar que le faltaba una punta. No. Tenemos que darle emoción, tenemos que utilizar diferentes vocecitas para cada uno de los personajes. Diferentes tonos de voz, subir, bajar. Exacto, Vemos que se está durmiendo. Claro, y vino tal. Claro. El pobrecillo, claro esta noche me duermo. De manera que el niño capte la narración y se vaya poniendo en situación y vaya imaginando y como viviendo aquello que se le está contando. Le pones imágenes, Exacto. Absolutamente. No es necesario, aunque hoy en día los cuentos tienen unas imágenes muy bonitas, pero no es necesario precisamente ni obligatoriamente que contemos un cuento con imágenes, porque así dejamos volar la imaginación y cada cual pues se lo imagina de una u otra forma. Luego sacamos la moraleja de los cuentos. Muy importante sacar, porque un cuento no simplemente se acaba cuando acabo de contar el cuento, porque yo en el cuento puedo trabajar muchísimas cosas como la comprensión lectora, tan importante. Si bonito es escuchar el cuento, importantísimo es saber si tú has comprendido lo que yo te he contado. Luego esto posteriormente y en edades más adultas ellos lo aprovecharán, el saber entender lo que se les ha contado y más adelante lo que han leído. Entonces, una vez terminado el cuento, podemos seguir estando con nuestro hijo, pues preguntándole cosas que tengan relación sobre el cuento. ¿Y cómo se llamaba el niño de la historia, el personaje principal? ¿Y qué le pasó a la estrella que se encontró en la playa? ¿Y por qué le pasó esto? ¿Y por qué le pasó? Ahí va, y estaba asustado. ¿Y tú qué crees? No sé, ver si lo ha comprendido. Luego también, pues podemos, ¿por qué no?, hacer un dibujo. Si tenemos tiempo, pues vamos a hacer un dibujo de lo que más te ha gustado del cuento, o del personaje principal, o de la estrella que nos hemos encontrado, que se encontró Pepito por la playa. A ver cómo se ha imaginado la estrella. A ver cómo era la estrella. Exacto. Es que con esto puede ser muy divertido. Porque a ver la estrella que se ha imaginado este. Claro, es muy, muy divertido y estamos, sin nosotros querer, estamos trabajándole muchísimas cosas. Muchas, Estamos trabajándole la atención, estamos trabajando la imaginación, la ilusión. Luego si pintan, pues estamos desarrollando la psicomotricidad fina, dándole, dejar volar la expresión, cómo dibujan, si emplean todo el folio, si dibujan chiquititos, si colorean bien. Podemos trabajarles muchas cosas. Claro que sí. Si durante la narración el niño nos interrumpe,
no pasa nada. Además, es mucho mejor, puede interrumpirnos pues porque algo no se le ha quedado bien, no lo ha entendido bien, o le viene a cuento cualquier otra cosa. Eso va a ser un síntoma que a nosotros nos haga ver si nuestro hijo o el niño se lo estamos contando, el cuento, está siguiendo... Está metido ahí en la historia y en el argumento. O se nos ha perdido. Se nos ha perdido. Entonces tendremos nosotros que levantar esas alarmas, decir, cuidado que no está siendo atendida, a ver cómo reconduces el cuento, porque lo que queremos es llamar la atención, llevar a ese niño a nuestro terreno. Claro que sí, sacarlo de esa rutina y de eso que ellos hacen de una manera automática, llevarlos a un sitio de fantasía del cual podemos sacar también lecciones educativas importantes. Las moralejas tan importantes que tú comentábamos. Hoy en día casi todos los cuentos pueden sacar una moraleja, unos valores, unos sentimientos que de ahí tú fíjate lo que puedes desgranar. Y además puedes trabajar, Eva, con los cuentos, pues situaciones que vive tu hijo y que tú en ocasiones no sabes cómo abordarlos. Claro. Separaciones de padres, fallecimientos de algún familiar, pérdidas de alguna mascota, ahora que estabais hablando de las mascotas, o situaciones que a veces los padres, miedos, celos entre hermanos, palabrotas, y que no sabemos muy bien cómo encauzar o cómo llegar a ese tema. Lo literamos con un cuento. Bueno, un cuento es el primer paso para que a partir de ahí nazca una conversación en la cual nosotros pues podamos trabajar o a ver de qué manera le explicamos esta situación. Esta situación que a lo mejor a nuestro hijo estamos observando que no la está llevando bien, o que quizá, aunque él no lo exprese, es una forma de conseguir arrancarle esa conversación o ese sentimiento que está ahí oculto y que el niño necesita sacar. Esto que estás diciendo, Begoña, es muy importante también. Afrontar según qué cosas en la vida, inevitables en ocasiones, de una manera literal, a través de un cuento. Y hay muchísimos, Eva. Hoy en día te podría decir que hay muchísimos cuentos que tocan cualquier temática, situación, ¿no? Y cualquier situación, que podemos adaptarlo perfectamente. Luego, lecciones de vida. Yo eso me pongo como ejemplo, porque como aquí estamos Begoña y yo. Claro. Yo recuerdo con especial cariño la ratita presumida. La ratita presumida. Pero es que esta ratita era una ratita muy independiente. Muy esta se iba de casa. En aquel entonces ya. Exacto. Y lo que pretendía. Y a mí me gustaba a mí mucho el rollo que llevaba la ratita presumida, ese rollito que se marcaba ella, que cogía latillo, se iba de casa y decía aquello de valiente has de ser, puedas o no puedas, valiente has de ser aunque así te mueras, que me acuerdo de la canción perfectamente. Yo decía, interesadilla que exacto, era, y barro mi casita y la ratita allí presumida. Y lo que ella iba a hacer con la moneda. Y yo decía, yo quiero ser así, yo quiero ser independiente, pues tener algo de dinero y ser muy guapa. Pues quién sabe. Algunas cosas he conseguido, otras no, ya les digo. Bueno, pero quién sabe, fíjate lo importante que es lo que estás diciendo. Fíjate, quién sabe si a raíz de la lectura o de la escucha de un cuento a un niño o una niña le motiva algo para un futuro, pues querer ser independiente, o querer ser una gran bailarina, o querer ser pues una gran narradora de cuentos. Por ejemplo, no? Claro que sí. Fíjate lo que podemos hacer con nuestros hijos. Y además no olvidemos algo importante, que los cuentos es el primer paso para motivar la lectura en los niños. Es verdad, también. Es importantísimo la motivación lectora. Fíjate, un cuento que podemos empezar con los bebés, simplemente los que balbucean, que no emiten ni tan siquiera una palabra, pues cuentos que hay de plástico, de tela, con sonidos, con texturas, que se pueden bañar con ellos, exacto, que los pueden toquetear, que los pueden estrujar, que pueden ver simplemente colores, formas, no tienen letras, pero ya estamos introduciendo a nuestro hijo en la lectura. La lectura va a estar con nosotros durante toda la vida. Entonces, qué mejor opción, qué mejor herramienta que utilizar los cuentos para atraerles, que no sea que luego, pues cuando ya llegan al colegio, diga, cariño, ahora tienes que leerte esto. No, pues
tenemos que Un hábito, motivarlos, habituarlos efectivamente y engancharlos de manera que ellos quieran leer un cuento y cuando acaben sus tareas que te digan, ¿puedo ir a leer un cuento? Este niño ya está enganchado a la lectura. Claro que sí. Qué mejor. Desde luego es un muy buen asunto el tener esos cuentos a mano, el intentar adaptarlos a según qué situaciones que se muestran complicadas a lo mejor de explicar. Tienen esta vertiente también para poder explicar una situación un poco complicada a nuestro hijo pequeño que todavía no entiende, no es capaz de racionalizar mucho las situaciones que le rodean. Sacamos lecturas que nos sirven para nuestro futuro en un momento dado, nos hacemos amigos de los personajes dependiendo de cuánto nos guste o no nos guste el cuento, estamos más cercanos de según qué argumento y de qué personaje sirven fundamentalmente para fomentar el hábito de lectura y fomentar también la imaginación, la creatividad. La ilusión, la creatividad que tú... Y la interacción con los padres, con los padres, claro, importantísimo, importante. porque los colegios en esto también somos muy importantes. El utilizar a los padres, utilizarlos entre comillas, para que haya un nexo de unión colegio-familia. Qué más bonito es que decir, prepararos, la familia, prepararos un cuento y venir a contarlo aquí al colegio, a la clase de vuestro hijo. Tú sabes qué importante se siente. Mira a mi madre, mira a mi padre, sí, ahí además, está. Además, ahí ya el abanico de posibilidades es infinito. Ni les cuento la de amigos que salen cuando va el padre al colegio a contar un cuento. Muchísimos, porque... Te haces popular, claro, va a venir mi papá o mi mamá o mi abuela. Nosotros en el colegio empezamos ya desde la clase de 3 años introduciendo la motivación lectora, pues con la mecedora de la abuela, y le damos el protagonismo a los abuelos. Esa figura, ¿no? Exacto, Claro. o abuelo o abuela, lo sentamos en nuestra mecedora con el cojín hecho de ganchillo. De ganchillo, todo como muy tradicional, ¿eh? Sí. Y cuenta un cuento, pues los niños, y bueno, ya pasamos en 4 años, vienen los papás y trabajan un cuento de valores, en 5 años también el gran libro de los cuentos, se disfrazan, pueden disfrazarse ellos, los niños, y bueno, escenifican el cuento. Es un día mágico, además el niño está nervioso porque ese día va a ser protagonista él y su familia. Imagínate qué importante, por un solo cuento, cuántas cosas estás consiguiendo. Impresionante, desde luego, sin duda alguna. Los cuentos y debemos utilizarlos y servirnos de ellos. Y como te enganche la lectura de bien pequeño, de verdad que disfrutas pues un montón. De mayor no te digo. No, tú eres de la EGB, como yo, ¿eh? Hemos hecho la EGB. Yo recuerdo el libro de lectura de lenguaje, que me lo leía, las historias. Yo había veces que a los tecnicismos del libro, ya de ejercicios, ya no hacía mucho caso. Pero el libro de lectura lo hacía polvo. Me encantaba leerlo, leer las historias. Es verdad. Y es por el hábito, desde pequeña, de aficionarme a los cuentos. Porque tuviste un buen inicio, te supo captar ahí la ilusión y el interés, y cuando se te capta desde pequeñita, eso ya sigue para siempre. Fíjate que además en un momento dado, yo me acuerdo de mi hijo pequeño, escribió una vez un cuento muy gracioso, pero él lo escribió con toda la buena voluntad del mundo, nos partíamos la familia porque es que había que leer aquello. Y me alegra que ellos también en cierto momento de su vida hayan escrito su propio cuento. La temática era el fútbol, porque a no le des otra cosa. Pero bueno, era su interés, era su ilusión. Pero ese poquito que ves que dices, oye, está cogiendo el folio, está haciendo trocitos, luego la grapadora y lo está grapando, y luego está escribiendo, y lo está poniendo él con sus dibujos y tal. La verdad es que importantísimo. Además que el ejemplo, normalmente dices, es que el niño no le gusta leer. A ver, no le gusta leer. Si nosotros desde pequeños, en casa y en el colegio, no les potenciamos ese interés, difícilmente ese niño va a tener el hábito. Es muy importante el ejemplo. Claro. Desde casa se le dé, pues ver a unos padres que leen, hará que fomente, que nazca la ilusión de ese niño por leer. Si tú nunca has cogido un libro, pues el niño difícilmente va a coger un libro. Si tú nunca le has contado un cuento a tu hijo,
pues, ¿qué interés le estás haciendo surgir? Poco. Nos has vuelto a hacer sentir un poco niños a todos hoy ¿Me da aquí en Es la tiempo de Mañana, contar un Valencia. cuento? Tienes 2 minutos. Ay, pues bueno, muy 1 y rápido. medio. Es muy rápido. Es muy rápido. 1 me dice. Es muy rápido. Pues es un cuento muy bonito que dice, adivina cuánto te quiero. Y se trata de una liebre y su hijito. Era la hora de dormir y la liebre pequeña de color avellana se agarraba fuertemente a las orejas de la gran liebre de color avellana, que por supuesto era su mamá. Quería estar segura de que la liebre grande la escuchaba. «Adivina cuánto te quiero», le dijo. «Uf, no creo que pueda adivinarlo», contestó la liebre grande. «Así», dijo la liebre pequeña abriendo los brazos todo lo que podía. La gran liebre grande color de avellana tenía los brazos aún más largos. «Pues yo te quiero así», le respondió. «Ay va, ¿cuánto?», pensó la liebre pequeña. «Yo te quiero hasta aquí arriba», añadió la liebre pequeña. «Y yo te quiero hasta aquí arriba», contestó la liebre grande. «Ay va, qué alto, ojalá yo tuviese los brazos tan largos», pensó la liebre pequeña. Entonces tuvo una idea, se puso boca abajo y dijo, «Pues yo te quiero hasta los pies». Y lo contaremos otro día. La parte final y la moraleja la sacamos hasta la semana que viene. Adiós. Ay, es que no podemos hablar tanto.